Por demanda popular, hoy le vamos a estar haciendo el primer trabajo a una planta de vivero, pero usando una metodología simplificada que espero les resulte fácil de entender. Comencemos. Hola y gracias por acompañarme. En el último tiempo he recibido muchas solicitudes de que haga más videos con primeros trabajos de árboles que uno va y compra del vivero, específicamente árboles más pequeños, como para guiar a los que están empezando o tienen poca práctica en el tema del bonsai. Y no lo había hecho porque no tenía plantas chiquitas de aquí como para trabajar, mayoría las tengo en crecimientos y ya tienen trabajos hechos. Pero hace un par de días atrás fui al vivero y me topé que tenían una producción de criptomerias japónicas. Cada par de años sacan porque las criptomerias crecen muy lento y todas estas criptomerias son clones de una criptomeria que trajeron de Japón hace como 50 años, así me cuenta el dueño del vivero. Entonces me puse a buscar entre las criptomerias y encontré tres que me gustaron como para trabajarlas. Esta es una de ellas, esta es la más pequeña, las otras dos son un poco más grandes. Vamos a darle su primer trabajo a esta criptomeria. El procedimiento es muy parecido para todos los árboles. Obviamente en lugares donde tienen las estaciones marcadas hay ciertas épocas del año que pueden hacer ciertas cosas. Donde vivo yo no solo está empezando la primera primavera del año, yo tengo 3 primaveras al año. Básicamente los árboles se pueden trabajar casi todo el año, especialmente este que es una conífera, es de la misma familia de los cipreses. Entonces la idea aquí es trabajar de una manera objetiva, como escoger una planta desde un principio en el vivero, luego qué trabajos hacerle en la casa. Y lo que quiero hacer también es dejar de lado tanta regla y tanta cosa, ya que pueden resultar agobiantes para alguien que está empezando. Y francamente yo en lo personal no soy muy adepto a las reglas en términos de que realmente son directrices, no son reglas. No son obligaciones, son guías para que uno pueda terminar con un árbol que se mira muy bien, pero obviamente de repente hay que hacer por tema estético cosas que no se apegan mucho a las reglas, pero lo más importante es que a ustedes les guste lo que trabajaron. Tal vez con el tiempo lo refinan o cambian de parecer, pero el punto es que al minuto que lo trabajen, que sea algo como un hobby, algo que sea agradable, no que estar preocupado de que cuántos milímetros hay aquí o cuántos milímetros se despega esto aquí, que lo hagan de una manera como más informal para que agarren práctica y luego con el tiempo ya puedan irse adentrando más de lo que son las directrices. Vuelvo a repetir, no son reglas y mucho menos son inquebrantables, ya que la gente que trabaja así terminan todos con los mismos árboles, se parecen muchísimo. O sea, hay veces que uno va a un lugar y uno ve varios árboles de varias gente y todos son puristas que siguen las reglas y parecen todos los árboles salidos de una línea de ensamble, pero bueno, ese es tema para otro video. Las cosas que tienen que tomar en cuenta al escoger una planta en el vivero, esas ya las vimos en el que hago número 1, que ahí se vio con más detalle y con más detenimiento, más despacio. Aquí lo vamos a ver un poco más rápido. Siempre son las mismas, desde primero ver qué hay en la base, luego ver cómo está el tronco, si tiene una buena vista el tronco, si tiene características especiales, y eso se aplica al minuto de escoger la planta y eso se aplica al minuto de diseñar la planta. Entonces yo a esta planta ya le tengo el frente escogido, que es este, pero les voy a mostrar a más detalle el por qué y los pasos que usé para escoger este frente. Entonces vamos a ir a ver eso. Las primeras cosas de las que tienen que fijarse parten ya desde el vivero, ya que no quieren llegar a pasar malos ratos o tener sorpresas desagradables llegando a su casa. Entonces, antes de comprar una planta, siempre lo que tienen que hacer es primero ver si el árbol tiene una buena base. Usualmente los viveros llenan de tierra hasta arriba porque usualmente los viveros se plantan de esquejes, así como que son clones de o cortes de otros árboles más grandes. Entonces los hunden en tierra, cosa de que les salgan raíces o que tenga el árbol chance de sacar raíces de distintos puntos. Entonces los entierran un montón. Este estaba enterrado en tierra más o menos como hasta por acá. Si se fijan, aquí hay un corte porque yo me puse a correr tierra en el vivero y encontré que habían varias raíces aquí. Entonces dije, bueno, no se mira tan mal, no hay problema. Con eso me decidí con el tema de la base. Claro, cuando vine a casa le seguí escarbando más y resultó que estas primeras 3-4 raíces que había encontrado yo no eran la base del árbol, estaba mucho más abajo. Pero afortunadamente por ir escarbando me encontré con una mucho mejor base, que es esta. Entonces luego otra cosa que tienen que fijarse es en el tronco.
ya que el tronco tenga una bonita vista, porque a veces uno dice, uy, qué bonita esta parte de aquí, uno llega a casa y es un doble tronco, entonces a veces no es lo que uno necesariamente quiere trabajar. No es que sea malo trabajar doble troncos, hay árboles bonitos que son doble tronco, pero a veces, por ejemplo, si uno quiere hacer un informal recto, un recto formal o como le quieran llamar, lo que quieren es tener un tronco, y en este caso, por ejemplo, ya que el tronco tiene cosas, tiene curvas y tiene cambios de dirección y distintos ritmos, en este caso, por ejemplo, ya tenemos que, bueno, ya encontré una base, ya encontré que el tronco tiene buen movimiento, si es que eso es lo que estoy buscando, porque a veces lo que uno quiere es un árbol de tronco recto, y luego buscar características especiales en un árbol como este que es tan joven. No vamos a encontrar madera muerta ni características especiales muy atractivas, pero por ejemplo ya con eso y que esté bastante tupido y que tengamos ramas para escoger. También, por ejemplo, pueden ir corriendo aquí para ver que este se echa para atrás y después se pone recto, pero básicamente en el vivero eso es lo que quieren hacer antes de llevarse una planta. Entonces escarben un poco para ver qué hay abajo. Ya habiendo pasado la planta por ese procedimiento, ya podemos venir a la casa y decidir, bueno, cómo voy a trabajar este árbol. Primero necesito escogerle un frente. Entonces, por ejemplo, si yo pongo este árbol desde esta perspectiva, la base aquí es muy delgada y hasta incluso se puede ver conicidad inversa aquí, que es que el tronco como que adelgaza, engorda y después vuelve a adelgazar. Entonces eso no es deseable en un árbol, ya que estéticamente no se ve bien. Entonces, por ejemplo, de aquí este árbol no nos sirve. Ya de este lado tenemos que tiene una base más ancha, está como más armonioso el tronco, pero de frente no tenemos mucho follaje tal vez. En otro lado encontramos una mejor vista del tronco. Esta base podría ser. Ahora estamos a 180 grados de la primera base que vimos y pasa lo mismo. Tenemos de aquí que se engorda y se vuelve a adelgazar, entonces eso no se ve bien. Y de este lado, por ejemplo, tenemos nuevamente que la base es más ancha aquí, tiene este bonito movimiento. Y si nos fijamos en cómo sube el tronco aquí, como se trata de una planta que es tan joven, realmente no la podemos buscar tanto. Entonces ya encontramos una base que es relativamente atractiva, se agranda, de aquí no se ve la conicidad inversa, o si se ve muy poco. Ya tenemos este bonito movimiento del tronco que sigue para arriba, porque arriba se echa un poco para atrás y después sigue para arriba. Entonces yo diría que este es un buen frente para este árbol. Sin ir más allá del porqué y proporciones y tanta cosa, vamos a escoger este frente y vamos a comenzar a trabajar. Como ya le escogimos un frente al árbol y es este, entonces lo primero que hay que empezar a hacer es limpiar un poco, deshacerse un poco del follaje que uno no va a usar y tomar las decisiones de más o menos el diseño, o mejor aún, si ya tienen una visión completamente clara de lo que van a hacer, es mejor comenzar a trabajar así, tener un plan. Pero por ejemplo, yo quiero que este árbol no parezca un árbol pequeño muy frondoso. Yo lo que quiero es que parezca un árbol mucho más alto, obviamente en miniatura, mucho más alto visto de lejos. Entonces, para efecto óptico de eso, no puedo escoger las ramas más gruesas, porque las ramas más gruesas, al ser más gruesas o de un grosor considerable, me van a competir con el tronco y eso me achica la vista del árbol ópticamente hablando. Lo que sí voy a hacer es que voy a guardar todos estos cortes de la criptomeria para ver si los puedo reproducir. Entonces aquí, como ya está un poco más abierto, ya nos empezamos a dar idea de cómo se va a ver el árbol. Entonces estas no las voy a usar. Entonces si tienen una de esta herramienta que tiene corte así, por ejemplo, porque a veces la tijera por tema de ángulo no logra cortar bien estos pedacitos, la pueden usar. Entonces, por ejemplo, esta rama está apuntando tal vez más para adelante que para el lado. No sé si se irá a mirar bien, tal vez sí. Entonces tal vez, por ejemplo, esta que está más delgada que esta me va a servir mejor que esta grande, pero puede que termine usando esta. Entonces lo que sí voy a hacer ahora es deshacerme de esta grande, porque les recuerdo que lo que yo quiero es hacer que este árbol parezca más alto visto desde lejos. Entonces, por ejemplo, si me podría quedar con esta. Entonces me puedo deshacer de estas. Bueno, puedo usar esta como de profundidad, la voy a dejar por ahora. De estos chiquititos me voy a deshacer. Yo creo que sí me voy a quedar con esta, pero esta la voy a dejar aquí solo por si acaso. Lo que pasa es que esta, la gracia que tiene es que ya está lignificada, ya tiene madera, entonces
y está un poco más poblada que este. Entonces obviamente también me voy a deshacer de esta grandota. De primera de este lado voy a dejar esta la voy a echar para atrás como para dar profundidad. Obviamente hay que cortarle el largo. Podríamos usar esta, por ejemplo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si me voy de esta hasta esta rama, podría usar esta, pero me va a quedar todo este espacio que no tiene nada de malo. Pero sí, lo que podría hacer también es echar esta para atrás en vez de esta. Entonces ya me ocupo un plano ahí, pero tengo que ver qué tan alto me queda. Entonces lo que voy a hacer es que voy a alambrar estas dos. Sí, yo creo que definitivamente me voy a quedar con esta. Esta, por ejemplo, está muy cerca. Entonces que llevo a echar esta para atrás o esta para atrás. Bueno, voy a alambrar estas. Idealmente con el alambre también hay que tener una estrategia. El alambre estructural se pone primero. Si fuésemos a ponerle alambre al tronco, de primero ponemos ese y después le ponemos alambre a las ramas principales, y luego ya nos preocupamos del follaje secundario y terciario y así sucesivamente. En este caso no vamos a usar alambre estructural en el tronco, entonces voy a empezar con las ramas. Voy a ver si se ve bien esta para atrás para que queden bien entre medio de esta y de esta. Idealmente el alambre tiene que ser 1/3 de la rama que van a alambrar, y también otro tip que les puedo dar es que traten de siempre anclar dos ramas juntas. A veces no se puede, pero es mejor si alambran una rama y le dan vuelta al tronco y le dan con la siguiente rama, porque eso deja el alambre bien anclado. Entonces en este caso vamos a levantar. Y dependiendo del grosor que estén usando de alambre, por ejemplo este es 1.2 cobre, va a depender también el ángulo de las revoluciones que dejan. Siempre quieren poner entre 45 y 60 grados. Si estuviese usando un alambre más grueso, dejo los espacios o el ángulo más separado, con alambre más delgado más junto. Otra cosa que voy a hacer aquí es que usualmente cuando se llega al fin de lo que uno está haciendo con el alambre, uno le da una vuelta al alambre, cosa de que quede cerrado, cosa que al minuto de que uno mueva la rama no se suelte del alambre. Aquí por el momento lo que voy a hacer es que lo voy a dejar abierto porque quiero ver después el largo de las ramas. A mí por el momento este largo que tiene esta rama me parece bien, pero no sé si después voy a querer dejarla más corta. En este caso también lo que se puede hacer es cortar el loop, desenrollarlo un poco, cortar la rama y volver a cerrar el loop. Y lo que puede pasar es que al minuto de trabajar esta como que se topa mucho con esta, entonces ahí lo que hacemos es subir el alambre y termino alambrando esta y me deshago de esta, o dejo esta. Ok, entonces definitivamente estas dos sí quedan demasiado juntas.
Entonces esta la voy a cortar y solo voy a dejar el muñoncito para que el alambre quede anclado. Entonces esta también se va. Aquí hay un brote nuevo que a futuro me pueda servir, entonces lo voy a dejar de todas maneras. Aquí es donde nos topamos con lo que muchos puritanos dirían: aquí hay una curva, no tendría por qué haber una rama aquí. Lo de no poner una rama en una curva originalmente fue una recomendación de cultivo. Si aquí hubiese una curva como muy pronunciada o en la misma dirección en donde estás yendo esta rama, la recomendación era de no poner esa rama en esa curva, porque el tronco, al estar curvado sobre esa rama, le tapa el sol, entonces la rama se demora mucho o sufre mucho o simplemente se muere. En algún punto eso de ser una recomendación de cultivo pasó a ser una regla de diseño según muchos, pero no todos. Pero por ejemplo en este minuto a mí me está ayudando como para llenar este espacio negativo que va a quedar de este lado del árbol con una rama trasera, por la sencilla razón de que la siguiente rama que tengo yo es esta de aquí. Ya, entonces sí estoy creando espacio negativo aquí, o dejar descansar a la vista si no lo quieren ver de una manera tan rimbombante, por decirlo así. Bueno, subí un poco de altura la cámara. A las criptomerias hay que pinzarlas en vez de cortarlas, porque son propensas a que si uno las corta con tijera se ponen cafés y después se ponen feas, igual que los juníperos, pero los juníperos después uno puede venir y hacerles así y ya se sale lo café. Al parecer esto tiende a quedarse café. Sigo con esta y después con esta. Me parece que está en una buena altura, entonces eso quiere decir que esta la podríamos traer para adelante tal vez, o todavía no. Porque está muy junta. Entonces por ahora voy a alambrar estas dos. Voy a cortarle un poco a esta, no mucho. Otro tip que les puedo dar es que cuando se decidan en un ángulo de ascenso o descenso de una rama, que hagan todas iguales. O sea, por ejemplo, si se fijan, el ángulo de esta es igual al de esta, y es igual al de esta, y es igual al de esta. Otra cosa que hay que tener en mente al estar haciendo estas cosas es que lo que queremos hacer es maximizar la exposición de la luz de todas las ramas. Entonces, aparte de no verse bien cuando uno baja una rama que se pega mucho a las otras, también lo que hacemos es posiblemente crearle sombras a las que están abajo. Entonces, por ejemplo, esta, por mucho que la esté subiendo y la baje, me va a interferir con esta y le va a hacer sombra a esta. Entonces, esta se tiene que ir. Luego, por ejemplo, tenemos esta otra que está grande y está bonita, pero si la traigo para acá atrás, me va a siempre estar topando con esta, y se la empiezo a traer para acá, se va a chocar con esta o le va a hacer sombra a esta. Entonces esta también se tiene que ir. Luego tenemos a esta, que esta, por ejemplo, aquí hay un espacio y esta es una rama más pequeña, la podemos acortar un poco. El único problema es que sale de la misma, casi de la misma locación que esta otra. Entonces tal vez lo que podemos hacer aquí ya es bajar esta, ya que está en la misma locación, solo que un poco más arriba. Entonces esta también se va y traemos esta y la podemos poner justo en medio de estas. Entonces acá atrás también había visto que entre medio de estas dos puedo meter esta, entonces es esta con esta. Entonces voy a podar todos estos menos este, que tal vez me puede servir como otra rama trasera dentro de mucho tiempo, pero por ahora vamos a podar todo el resto de estas cosas. Ya que me estoy acercando al ápice, ya tengo que tener más cuidado con qué corto y qué dejo,
Pero por ejemplo en este siguiente paso, esta rama de aquí está muy bien para dejarla entre medio de estas dos, aquí. Y de toda esta musaraña que hay aquí, esta no está ni muy cerca de la altura de esta ni de esta, que esta no sé qué voy a hacer con ella todavía. Pero por ejemplo, ya sé que me puedo deshacer de estas. Y esta no sé si la voy a tirar para atrás o la voy a levantar, pero ya por lo menos sé que puedo alambrar estas. Entonces esta yo creo que la podría tirar para adelante tal vez. Sí, entonces me voy a cambiar de alambre porque ya el de 1.2 es muy grueso para esto. Este es uno aluminio. Voy a limpiar un poco aquí esta musaraña de follaje que hay, pero hay que hacerlo con cuidado, cosa de no despoblar mucho, porque ya llegando al ápice sí queremos tener un poco más de follaje, valga la redundancia. Y con esta especie, las criptomerias, sí hay que estar vigilante, no tener cuidado, estar vigilante porque si brotan por todos lados en todo momento, crecen lento, pero sí brotan constantemente, especialmente en un clima como este en el que vivo yo. Ok, esta rama ya la había echado un poco para adelante, pero esta sí ya va a ser la primera que sí va a quedar completamente para adelante. A esta altura, como este follaje ni siquiera está lignificado. O sea, ni siquiera son brotes básicamente, ni siquiera tiene madera. Entonces ya no importa tanto el tema de por dónde entre el alambre. Nos acordamos que para levantar una rama hay que poner el alambre sobre el hombro de la rama, o sea, dígase por arriba, tienen que empezar a enrollar. O sea, el primer contacto, la entrada tiene que ser por arriba. Y si van a bajar es por la axila de la rama en donde se encuentra con el tronco. ¿Qué quiere decir? Que el primer contacto tiene que ser por abajo y de ahí enrollan en la dirección que quieran. A estas alturas, con estas ramitas que son literalmente brotes, eso ya no es un factor. Todo esto que les estaba comentando, como les digo, son tips. La idea aquí es no martirizarse con tanta regla, tanta cosa que este tipo de proyectos les resulten entretenidos, algo agradable, no una tortura que tanta regla. O sea, la idea es que terminen con un arbolito con una forma fundamental que pueden ir refinando a lo largo del tiempo. Porque a veces uno se da cuenta que toda la información que hay, tanto tutorial y como estaba hablando al principio, tanto purista que hay con el tema de las reglas y todo eso, para alguien que está empezando o tiene un poco de práctica, toda esa información puede resultar demasiado. Hasta incluso alguien puede decir, bueno, hasta aquí nomás llegué con esto. Con eso ya llegamos más o menos de una forma de lo que hubiera sido el lápiz. Esto lo voy a cortar un poquito más, limpiar más que nada un poco más aquí. Para los que les gusta trasplantar su árbol inmediatamente después de haberlos trabajado, pueden probar con una maceta tal vez cuadrada. Nunca lo pongan al centro. Siempre tiene que quedar un poco para los lados, ya sea para allá o para allá. Pueden probar con una circular también. Una cosa que les tengo que decir es que si inmediatamente trasplantan su árbol a una maceta pequeña de bonsai, ese árbol se va a demorar cientos de años en crecer.
Yo en lo personal prefiero ponerlos en una caja de crecimiento o en un sistema de contenedor sobre contenedor, que eso por lo menos permite que el árbol crezca, ya que en una maceta pequeña se va a llenar rápidamente de raíces y eso va a impedir de que el árbol crezca. Pero si a ustedes les gusta de ese tamaño y tal y como lo dejaron, pues bien por ustedes y trasplántelo de una vez a la maceta que ustedes prefieran. En resumen, este proyecto lo hicimos sin tanta regla y sin tanta complicación. La idea con este proyecto era tener un momento ameno sin estar agobiado por tanta regla y tanta cosa, que les vuelvo a repetir. Las reglas que ustedes tantos escuchan son más que nada guías. Si aplican estas guías de una manera muy estricta, se van a ver atados de manos y pies con tanto no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro, esto no puede quedar aquí, esto no puede quedar allá, ya que la idea es que terminen con un árbol que a ustedes les guste. Y les repito, estas guías son para ayudarlos de una manera de cultivo y de manera estética a que ustedes puedan terminar con una planta que pareciera algo que se puede encontrar en la naturaleza, algo que se vea bien. Esta planta la trabajamos para que tuviera conicidad, pero para que no pareciera un árbol de Navidad, esos cónicos perfectos de plástico que se pueden comprar en cualquier centro comercial. Y al mismo tiempo procuramos dejarle asimetría al árbol. Este fue el primer video de una serie de 3 que voy a hacer con las 3 criptomerias que compré recientemente en el vivero, así que estén pendientes a los otros 2 que voy a sacar próximamente. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal. También anda a chequear mi página de Patreon, que ahí va a estar la versión extendida de este video. Va a tener más video, más detalle. Casi todos mis videos tienen versiones extendidas. Las suscripciones parten por $1 al mes. Más de algo les va a interesar en mi página de Patreon. Ya saben, cualquier duda o pregunta me la pueden dejar acá abajo en la sección de los comentarios. Yo les agradezco por ver este video. Gracias por ver todos mis videos y yo me despido. Hasta pronto.